Muy buenos días, bendecidos días, buen día. Y siempre que deseamos un buen día, que no se quede tan solo en lindo o bonito, sino que este día sea acompañado de palabras de bendición y de vida que nos da el Señor. De otra manera solamente estamos esperando que esté bonito, que esté lindo, que esté el sol soleado, que todo esté bien y no estamos preparándonos para lo que hemos de vivir ese día y cada día. Como siempre, reciban gran abrazo de su amiga servidora Araceli César, con la confianza de que este espacio que tenemos para compartir sea para edificar tu vida y tu fe. Y una vez que seas edificado, bueno, pues comparte con otros este mensaje de vida, de poder, de salvación, de esperanza, para todo aquel que conoce de Dios y aún el que no conoce. Liliana, un saludo, Isela, un saludo. Qué gusto que se conecten. Pues vamos a dar inicio en medio de esta situación que todos estamos viviendo de alguna forma ante la enfermedad. Este es nuestro tema. Ante la enfermedad. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Verdad? ¿Y qué te parece si vamos a la escritura? Porque para mí lo más importante es lo que dice Dios, lo que opina Dios, lo que enseña Dios. Porque vaya, bueno, pues Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Caro, un saludo. Y entonces me encuentro un pasaje buscando el tema una vez más, porque no es tomar de la experiencia que vas teniendo, ¿no? Quizá algunos se preguntarán, bueno, qué mal le ha ido a la familia Álvarez, ¿no? Ya tienen un año que si no es una es otra, en mexicano se diría les llueve sobre mojado, o de que no les llueve les llovizna. Y bueno, ese es el populacho lo que inventa. Pero yo creo definitivamente que no estamos exentos, ni como hijos de Dios, ni como siervos, a ser probados, a pasar por fuego, a pasar por pruebas. Dios nunca nos ha garantizado que todo va a estar bien. La única garantía que tenemos de Dios es que Él va a estar. Y para mí eso es más que suficiente. Entonces hemos visto a través de los tiempos, de los siglos, porque esto que te voy a leer tiene muchos siglos, pero bueno, en este último tiempo hemos estado viendo, Becky y Melda, un saludo. Hemos estado viendo acerca de esta pandemia que ha golpeado a propios extraños, ¿verdad? Y ayer estando con la doctora, déjenme les cuento un poquito, fui a acompañar a mi esposo para ver los resultados de los análisis clínicos que le hicieron. Y de ahí quiero destacarte dos opiniones humanas naturales muy comunes que las hemos adoptado, ¿verdad? Y entonces empiezan las opiniones, ¿no? Que todo esté bien, que todo salga bien. Y son buenos deseos, pero yo le pido al Señor que salga lo que es la realidad y que nos enseñes a enfrentar esa realidad haciendo las adecuaciones pertinentes para cuidar el único cuerpo que tenemos, que por cierto es tu templo. Y reconocer lo que hemos descuidado. Y reconocer lo que hemos pasado por alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitud tener ante la enfermedad, no? Semanas pasadas mi esposo estuvo muy delicado, problema de COVID, se complicó la neumonía, el COVID y varias cosas. Y déjame decirte que todavía no está dado de alta, ¿sí? Con todo y que lo veo mejor, lo veo bien, lo veo ya en una actividad normal, pero dice la doctora que todavía no está bien. Entonces en ocasiones es otro principio, que nos sentimos un poco mejor y empezamos a abusar, ¿sí? Sin considerar que el cuerpo también necesita tiempo de calidad para recuperarse, ¿no? Otro principio, y ahorita lo vamos a reiterar, del deseo de la gente, que se recupere pronto, que se recupere pronto. Gracias por el buen deseo, pero depende del grado de afectación, ¿eh? Y de la atención que le prestemos al Creador va a ser la recuperación. O sea, agradezco el buen deseo, pero no es un deseo conforme al corazón de Dios. Que se recupere de acuerdo al propósito de Dios en su vida.
y en cada uno de nosotros, ¿verdad? Guadalupe, un saludo también te envío. Entonces, ante la enfermedad es nuestro tema. ¿Qué actitudes? Porque mira, no solamente es la propia, la que llegamos a padecer, la crónica, la que viene de familia, sino la que estamos viendo en otros, nuestro prójimo. Antier hay una hermosa sierva que siempre me está reiterando su clamor por nosotros como familia y de manera particular estos eventos, ¿no? Tanto el de mi esposo como el de Uciel, que por cierto, debo decirles, él sigue delicado. Sí, ya pasaron 2 semanas y él sigue delicado ahora. ¿Qué ha hecho Dios? Más adelante se los cuento. Pero es ahí donde nosotros humanamente queremos acelerar los procesos, ¿no? Y esta actitud es así como que apúrate Dios y no voy a aceptar un no por respuesta, ¿verdad? Como se dijo en alguna ocasión. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Presta mucha atención porque yo sé que tienes que alinear muchos de tus conceptos equivocados a la palabra de Dios y desecharlos, ¿no? Te decía, Éxodo 23, muchísimos siglos atrás nos habla esta palabra que se me hizo muy interesante como para arrancar. Dice el Señor a través de Moisés, su siervo, no sigas el mal ejemplo de esos pueblos. No te arrodilles ante sus dioses, ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Acto seguido, adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad, y haré que no mueras antes de tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que sea estéril. Parece ser que se nos ha olvidado esto, ¿verdad? Y todo, la raíz de todo esto, Eli, qué gusto saber de ti, hermosa, un saludo. Todo esto, su raíz está en la idolatría. Y vamos a dejar de lado los monos feos, aquellos elaborados con barro, ¿verdad? Y los monos bonitos actuales elaborados con barro. Vamos a dejar de fuera, sí hay mucha idolatría, pero hay muchas formas de idolatría. Y cuando dice adora al Señor es que quites la adoración a todo ser humano, padres, cónyuge, hijos, mascota, ¿verdad? Cuidado, ¿sí? Porque son condicionantes y se destruye esos ídolos. ¿Cómo se destruyen? Confesándolos, entregándolos al Señor, arrepintiéndose de haberles rendido adoración. Y entonces adora al Señor tu Dios. Y entonces Él bendecirá tu pan y tu agua, hasta tu comida cotidiana. Y yo alejaré de ti la enfermedad. Ahora, esto no es garantía que nunca vamos a estar enfermos, ¿no? Pero es garantía de que al obedecer esto puede haber muchas situaciones y no nos va a llegar. Prima hermosa, un saludo. Y entonces encontramos que esta palabra la dice el profeta Moisés desde tiempos pasados como advertencia para el pueblo. Quiero invitarte a que vayas conmigo a algunas reflexiones porque mira, todo esto que hemos vivido como familia ha sido, sí, difícil, pero si algo yo he visto de Dios en todo este tiempo, ha sido su bondad. De veras. Él es bueno. Él produce cosas buenas. Todo lo bueno que sucede en mi vida, todo lo bueno que puedo yo decir o ser o dar, es por Él. Él es mi patrocinador de la bondad. He experimentado esa bondad de Dios de 1000 maneras y es algo precioso, ¿verdad? Pero eso es cuando cambia la perspectiva, que aun cuando pases por enfermedad o los tuyos pasen por enfermedad, hay que buscar el rostro de Dios. Ahora, algo que tenemos que tener bien claro es que en el mundo ha habido, hay y habrá enfermedad. Que te quede claro, o sea, ya no, ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué si es tan bueno? O sea, no opines, no digas, tú no conoces el panorama completo de la vida de cada persona. Tú no sabes ni aquellas cosas íntimas que tus padres vivieron en su niñez y en su juventud, a menos que te hayan platicado algo, pero muchas cosas no sabes de tu cónyuge, ¿no? De ahí que yo les digo cuando las jóvenes dicen, no me importa tu pasado, a mí me importa tu presente, sí te debe de importar su pasado, porque si llevó una vida muy disipada, vas a vivir las consecuencias, los resultados en esa vida que va a estar contigo. Entonces no es que tú la arregles, es que esa persona la arregle en la cruz de Cristo.
Entonces tenemos que tener claro que mientras que estemos en el mundo, el tema enfermedad va a seguir de múltiples formas, ¿no? Tanto el resfriado común como el cáncer terminal y las situaciones críticas, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Porque es el resultado de un mundo caído y enfermo. Fíjate, nuestro mundo está enfermo y los ecologistas lo proclaman. Es que no solamente es en la naturaleza. Sí, se ha afectado la naturaleza. Aún así, seguimos teniendo agua para beber. Maravilloso. ¿Sí? Y en el pasaje anterior que leímos de Éxodo, encontramos que el tema de la idolatría es una debilidad. Una de las cosas, de las muchas que he aprendido en medio de esto, que con esta pandemia y esta restricción a la convivencia social y multitudinaria, el Señor cerró todo espectáculo de gente que exponía sus canciones para envenenar el corazón de otros, tanto con inmoralidades como con amarguras. Y dejó de que esto dejara de pasar. Sí, afecta a la iglesia, sí, pero nos seguimos comunicando, nos seguimos transmitiendo, nos seguimos edificando unos a otros. Pero en que fue una de las cosas, ¿no? La idolatría del fútbol en México es impresionante, ¿no? Y cerró los estadios. Ahora, hay partidos a puerta cerrada que se ven y se transmiten por los medios de comunicación, pero aquí el punto es qué tanta idolatría hay si no se ve el partido, si pierde el equipo. Hay dos posturas. Si gana mi equipo, soy campeón. Si pierden los otros, los ofendo, me burlo y lo rechazo. Qué feo, o sea, eso en el mundo yo lo acepto, pero en un cristiano no puedo creerlo, que sea así. Entonces el Señor está diciendo, quiten de ustedes toda idolatría. ¿Sí? Ahora, que la enfermedad, y esto debe de quedarte bien claro, no solo es física. ¿Sí? Y me arroja otro principio que estoy aprendiendo en medio de todo este tiempo, que oramos por el enfermo y sánalo, levántalo y que sus órganos vitales, está bien, pero él no es solamente un cuerpo físico, también tiene un alma, un corazón, una mente, tiene una expresión. ¿Y cuántas veces la enfermedad es resultado de un estado emocional carente, vacío, ¿sí? Sin amor propio, sin amor por Dios, con amargura, con resentimiento, con tristeza extrema? El mismo proverbista dice, ¿verdad?, que el espíritu triste seca los huesos. Entonces vemos que no solamente es algo físico, sino también es emocional. ¿Y qué crees? También espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos por esto, por nosotros y por otros, tenemos que, es como en el avión, ¿verdad? Cuando tú te subes hay una falta de aire en el ambiente, te dicen que te pongas primero la mascarilla y luego ayudes a otros. Bueno, igual aquí. Primero ponte la mascarilla divina y para que puedas ayudar a otros. Entonces, cuando estamos pasando por enfermedad, tenemos que ir delante del Señor. Y porque la ciencia va a hacer su trabajo y benditos sean los médicos, enfermeras y laboratoristas y todos los que estudian en esta rama y trabajan en esta rama, ¿verdad? Pero ellos atienden un área. Qué bueno. Pero estamos formados de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando estamos nosotros pasando por esto, tenemos que ir delante de Dios a pedirle guía, inspiración y fuerza para saber qué es lo que está pasando en lo personal, ¿verdad? Y entonces reconocerlo cuando Él nos señala que ha habido cosas equivocadas, ¿no? Entonces, cuando vamos a orar por nosotros, ver las tres áreas, ¿cómo he estado espiritualmente? Es la más fundamental. ¿Cómo he estado espiritualmente? Y no estoy hablando de religión. Ay, es que yo no falto a la iglesia. Es que yo oro todos los días y leo mi Biblia. Yo diezmo. O sea, no estoy hablando de eso. Eso es solamente un fruto o una evidencia de algo que está sucediendo, pero no lo es todo. Entonces, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con otros? ¿Sí? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está mi esperanza? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi humildad? ¿Cómo está mi lealtad a Dios? ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi gratitud? O sea, empieza por allí, porque al ausentarse todas estas cosas, estamos débiles y nos puede capturar ahí un bicho, ¿verdad? Pero también podemos examinar nuestra vida emocional, ¿sí? Cómo estamos expresando o no,
qué estamos atesorando, qué estamos ahí guardando, qué estamos acumulando, negativo, destructivo, ruin, contrario al fruto de Dios, contrario al deseo de Dios. Y entonces cuando oramos por nosotros o por otros, no solamente es esto de la situación física. Ayer recibí un mensaje de mi nuera Yoli diciéndome que estaban en el tema con Uziel si lo intubaban, ¿verdad? Ahorita te platico un poquito más. Cuando Uziel se entera de esto, empezó a entrar en un temor porque él escuchó de muchas amistades cercanas que casi intubar era sentencia de muerte. En cuanto ella me mandó este mensaje, luego yo me comuniqué con mi doctora, amiga e hija espiritual, que está precisamente en el medio médico, en el área COVID, y le dije, quiero que me expliques porque soy ignorante, ¿qué es eso? ¿Sí? Que te meten un tubo, no, pero yo quiero que me expliques, ¿no? Y me dio una explicación muy sencilla, muy clara, y me dijo, mira Arita, aquí lo importante es que si el médico está recomendando este procedimiento es para ayudar a los pulmones. Pero, ¿qué ha pasado con algunos pacientes que no les funciona? ¿Creerá que ha venido gente a urgencias con 60 de saturación? Te debo hablar que el 94 es lo normal. Llegan con 60. Obvio, directo a intubar. Ya están, dice, llegan tarde. Llegan muy dañados. ¿Sí? Mucho tiene que ver la condición del paciente, que no tenga problemas renales, que no tenga problemas cardíacos, que no tenga problemas del hígado, o sea, tiene que ver mucho. Entonces, de ahí que yo saco otro principio. Tanto la enfermedad como la sanidad es un trato divino y cada uno tiene que presentarse delante de Dios para examinarse su corazón. Así como vamos y corremos a surtir la orden médica tanto de medicamentos como de análisis clínicos, vamos a la presencia de Dios para examinar el corazón, ¿verdad? Y entonces cada vez que estamos orando por algún enfermo, empezando por nosotros, veamos las tres áreas. Señor, ¿cómo está mi área espiritual? Mi Dios, muéstrame cómo están mis emociones. Todavía tengo algo de emociones tóxicas. Mi mente está con pensamientos vanos, malos, tristes, ¿verdad? Y mi cuerpo, ¿qué está haciendo? ¿Qué cosas debo de retomar? Entonces, de aquí, de todo esto que te he platicado, la importancia de conocer y vivir la experiencia plena de Jesucristo. Debo decirte que en la iglesia donde yo empiezo a conocer a Jesús, el único tema que se habló por años, y no es malo, pero es limitado, Jesús salva para llevarte al cielo. Perdona tus pecados, te acerca al Padre y te lleva al cielo cuando te mueras. Yo no escuché el tema de Jesús sana, ¿sí? Porque lo sigue haciendo hasta ahora. Jesús liberta, nunca escuché ese tema. Entonces te quedas con la visión corta, de tal manera que cuando enfermo de mis senos con los tumores que te he platicado y me dicen vamos a orar, pues yo pienso que van a elevar una oración ahí el día siguiente. Me dijo, no, vente aquí, siéntate y vamos a orar contigo y por ti y en ti. Y Dios me sanó. Y para mí fue así como, wow, ¿qué es esto? Y porque no solamente oraban por la situación física, sino a lo que, ¿por qué se produjo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice mal yo? Yo debo empezar con eso y no sentirme la víctima y tan buena que soy. Mira, Dios, soy tu sierva, yo te sirvo. No, aquí no hay argumentos humanos, sino realmente presentarse. Y le dije al Señor Jesucristo, yo quiero conocerte como mi Salvador, sí, pero como mi sanador que incluye la vida emocional y como mi libertador que me liberta de toda opresión del enemigo y de toda opresión humana que es orgullo, egoísmo, rebelión, desobediencia, incredulidad. ¿Sí? Entonces, si te fijas el panorama, el tema de hoy, ante la enfermedad, ¿qué actitud tengo? ¿No? Y así como si nos dan un diagnóstico, y ahorita te voy a hablar un poquito más de esto, nos negamos a aceptar.
¿no? Porque no queremos vivir esa realidad. Ahora, en la Biblia se menciona casi 80 veces la palabra, nada más la palabra enfermedad, aunque vienen otros, muchos padecimientos, ¿no? Que la parálisis, que la ceguera, que la lepra, que enfermedades de los ojos, del estómago, etcétera, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, a mí me impactó esta cifra, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento, 34, o sea, casi la mitad, menciones acerca de la enfermedad. Y muchas de ellas, de estas señalamientos de enfermedades relacionadas con el amado Salvador nuestro, con Jesús. Ahora, te quiero invitar para que junto conmigo vayamos derribando cada una de estas ideas comunes que hemos adoptado, porque escuchamos a nuestros padres, a las famosas abuelas, ¿no? Es que mi abuela decía, mira, te voy a decir algo, tanto tu madre como tu abuela, ¿no? Tus padres. Si ellos no tenían una relación plena y viva con Dios, su Santo Espíritu y su palabra, pasa por tamiz todo lo que ellos decían, porque la agarraban de la sabiduría del pueblo, agarraban de su experiencia propia, pero no había una base divina que fuera una verdad eterna. En primer lugar, ideas comunes acerca de la enfermedad, negarla. No, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Me enteré de un familiar, ¿verdad? Que le empezó a salir una bola atrás y la ha dejado. Y hasta le empezaron a decir mote como jorobado, fíjate. Y él, no pasa nada. Pues no me duele, no va al doctor. Ahora, después de mucho tiempo que ha crecido mucho aquello, al fin lo animaron y fue al doctor. ¿Por qué negar? O sea, el cuerpo está avisando, hay algo mal. Revísate, ve, ¿no? No tengo nada, ¿no? Y tú sabes que si hay algo, que se va a quitar solo, ¿sí? No, yo tengo la fe que se va a quitar solo. No, eso no es fe. Eso es necedad, ¿sí? Soy sano por Jesús y por sus llagas, sin haber hablado del tema delante de Dios, ¿sí? Si tú vas delante de Dios y Él en su soberanía decide sanarte sin intervención médica ni quirúrgica, es otro tema. Y entonces sí, aplica el soy sano, pero ya arreglaste el problema que trajo esa enfermedad. Lo que te decía hace rato, ¿no? Espero la recuperación rápida. ¿Y si tarda? ¿Y si tarda? ¿Sí? Yo sé el afecto que le tienen a mi esposo muchísima gente y lo agradezco como a su servidora, ¿verdad? Pero ha tardado, todavía no termina. Ahorita la doctora, la internista, nos dijo otro mes y con medicamento. Fíjate. Entonces, el desear que todos los estudios salgan bien, pues no, discúlpame decirte, no salieron bien, salió la realidad y hay que atenderla. ¿Sí? Y otra buena parte de la humanidad cree que por hacer ejercicio todos los días, que no digo que sea malo, y comida saludable, que tampoco digo que sea malo, van a estar sanos. Igual, y puede el área de su cuerpo tener cierta salud, porque cuidan con ejercicio y comida saludable, ¿verdad? Pero ¿y qué de la mente? ¿Y qué del corazón? ¿Y qué de lo espiritual? Hay gente que le da tanto énfasis a esto que le hace una adoración al cuerpo, ¿no? El músculo marcado, sin grasa, las piernas y músculos firmes, ¿verdad? Y hasta sacan fotos en el gimnasio y presumen. Y yo digo, si lo vas a hacer, pues hazlo. Es como el ayuno, ¿no? Hazlo para tu beneficio, pero no para presunción. Sobre todo cuando tienes un cuerpo muy favorecido que no le costó trabajo bajar de peso. Pero date cuenta que hay muchos que aunque hagan ejercicios no bajan de peso. Aunque coman menos, no bajan de peso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Pero son ideas comunes que si hago ejercicio y como sano, voy a estar sano. No necesariamente, ¿verdad? Ante cualquier padecimiento, ir corriendo al doctor. Esto lo veo mucho en padres de niños pequeños y padres primerizos, ¿no? Y que el niño se le sube poquito la temperatura y ya están en urgencias. Yo no digo que sean descuidados, pero tenemos que aprender. Tengo una amada de mi corazón allá en El Paso, que cuando tuvo su pequeña, se enfermaba tanto la pequeña. Y un día le dije, hija, yo creo que tu temor constante de que ella esté enferma genera un ambiente de inseguridad en tu niño.
¿Por qué no empiezas a creerle a Dios y a pedirle que te dé guía ante cada padecimiento? Hay padecimientos muy, muy comunes de la niñez y hay otros en los que hay que prestarle suma atención. Discierne, entiende, aplícalo a tu vida. Y lo empezó a hacer. ¿Y qué crees? La niña dejó de enfermarse tan seguido. Entonces ir corriendo al doctor y luego no de la esquina, ¿por qué? Porque está cerca, pero tú no le pediste a Dios si es la persona adecuada, si va a tener la sabiduría. Hay algunos, no digo que todos, que lo único que quieren es ganar dinero. Y si te encuentran algún pretexto para operarte algo que no necesitas, lo van a hacer. Porque necesitan cubrir una deuda de 50,000 pesos y entonces con una cirugía resuelven el problema. Y no tenía necesidad, ¿no? Me acuerdo de una joven que llegó en urgencias con su mamá con un dolor abdominal muy fuerte y de entrada dijeron, cirugía, el apéndice. Dijo, doctor, ya me lo operaron. Entonces, cuidado con ir corriendo al doctor antes, aunque tengas ese padecimiento. Ve ante el Señor. Ve ante el Señor y exponle tu causa, exponle tu situación y ante esa situación dile, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces analizas tu vida espiritual, tu vida emocional y tu vida física. Y el Espíritu Santo, como guía toda verdad y enseña todas las cosas, te va a dirigir. ¿Qué es lo que debes de atender? Y te va a poner en el camino un médico de confianza, uno que ame al prójimo, uno que ame su profesión, uno que no sea uno nada más que quiera ganar dinero, y uno que sea sabio y entendido en el diagnóstico, que sea tan sensible, aunque no lo declare que sea creyente en Dios, pero que sea Dios quien le inspire cuál es el motivo de ese padecimiento. Y entonces, ante el diagnóstico médico, ¿cuál es la actitud? ¿No? La idea común es ignorar la recomendación. Ay, ¿tú crees? El médico dice que deje de comer carne. Ajá, ya parece que lo voy a dejar de hacer. Esa es necedad. Si te está diciendo eso es porque estas toxinas están afectando cierta área de tu cuerpo. Que debo tomar más agua. No, hombre, ya parece. A mí me aborrezco el agua. Que debo de bajarle a las harinas, no, hombre, ¿cómo creen? Si yo, mi pan y mi pan y mi pan, bueno, eso es necedad, ¿sí? Y déjame decirte, son adicciones, ¿sí? Entonces, las grasas, los azúcares, todo eso son adicciones. El cuerpo lo reclama, lo clama. Entonces, a mí me entristece porque tengo muchísimos cristianos en mis contactos haciendo burla de su comida y dándose permiso de comer lo que se le antoja, ¿no? Cuando yo llego a vivir a Juárez, empiezo a ver subida de peso enorme. Si tú ves fotos de mí hace muchos años y ahora dices, ¿cómo Araceli esta se ve más joven? Bueno, porque yo me hice a la cultura, ¿no? El burro diario. Oye, espérame, no, si no es tarea. Entonces, en una ocasión le recomiendo a una de mis amadas que se llevaba su burro diario. Le digo, ¿te doy un consejo? Sí, pastora, dígame. ¿Por qué no el guisado que le pones al burro lo pones en un moldecito, ¿verdad? Le agregas un poquito más de verduras, guarda la tortilla, cómprate unas galletitas integrales, unas tostaditas y te lo acompañas. Y vas a ver cómo vas a mejorar. Y lo hizo. Pero no nos gusta, ¿no? Y aquí en México, la famosa torta de tamal, todo el tiempo. Yo digo, sí, cómete una cada 6 meses, ¿no? ¿Sí? Y cosas, el exceso, todo eso, tenemos que ir, porque están los triglicéridos altísimos, el colesterol está al tope y nos dicen, bájale y no queremos, eso es necedad también, ¿no? Hay una resistencia natural de cambiar los hábitos de alimentación y de cuidado propio personal, correcto, ¿sí? Porque muchos de los padecimientos van a ser el resultado de esas 3 áreas. Estás mal espiritualmente, vas a estar débil y eres candidato a una enfermedad. Estás mal en la situación emocional, manteniendo odio. Déjame hacer una pausa y te cuento una historia. Hay una de mis muchas amadas del corazón. Tengo muchas. Yo digo, Dios, estoy ya tan chiquita y tengo un corazón así grandotote que me caben tantas allí, ¿no? Para amarlas, para darles seguimiento, para darles palabra, consejo. Y yo he llorado con ella porque tiene una enfermedad de años crónica y que en ocasiones no puede ni levantarse. Entonces, hablando con ella en días pasados,
Dios me trajo, ¿verdad?, esta palabra y le dije, oye hermosa, te voy a dejar una tarea. Quiero que agarres un cuaderno y que te pongas a escribir lo siguiente. Es para ti, no, o sea, no me lo tienes que decir a mí, tú y Dios. ¿Cuándo empezó este padecimiento? Que te tiene limitada, ¿no? ¿Cuándo empezó ahora? De esa fecha, ¿qué había alrededor en tu vida? ¿Qué viviste? ¿Qué pasaste? ¿Qué hizo ese impacto, ese cambio de manera que tu ser empezara a venirse abajo, a deteriorarse, a llenarse de emociones tóxicas, a perder la esperanza, la fe y la confianza en el Señor, a dejar que tu cuerpo estuviera al garete? Y quiero que por favor empieces a pedirle al Espíritu de Dios que te guíe a toda verdad, ¿sí?, por dolorosa que sea. Y si recuerdas cosas difíciles, no te tardes en soltar el perdón, así como el pedirlo. Lo voy a hacer, me dice. Y al rato me escribe, después me escribió. Y me dijo, ay, qué cosa tan tremenda. Y ya me contó lo que vivió, yo no lo voy a contar. Pero en pocas palabras, traición, desilusión, engaño, daño, perversión, cercano a ella. Y su respuesta, odio, falta de amor, falta de perdón, indiferencia, dureza de corazón, alejamiento. Y se quedó con ese. Y esto fue deteriorando el cuerpo. Yo te hago una invitación. Analiza tu enfermedad crónica. Analiza. Se dice médicamente que la diabetes, su fundamento es sentimiento de frustración y de fracaso. Ay, pero es que de la familia, pues todos estaban en la misma condición. Carreras frustradas, negocios frustrados, matrimonios o noviazgos frustrados, maternidad frustrada, profesión frustrada, ministerio frustrado. Dios me mostraba que muchos de ustedes recibieron llamado de Dios y lo pasaron por alto. Y ahora hasta sienten envidia de otros que están ejerciendo su llamado, porque piensan que pudieron haber estado allí y haber hecho eso y no lo hicieron. Deja de culparte, mejor ve delante del Señor, arrepiéntete, confiésale tu negativa, confiésale tu necedad, tu orgullo, y dile, a partir de ahora acepto el llamado, no importa la edad. A mí me alienta mucho saber lo que dice el Salmo 92, ¿no? Aún en su vejez estarán vigorosos y darán fruto. Así que, ya, que por cierto, no creo que la labor de abuela sea esa etapa tan solo para cuidar a los nietos. Si Dios te lo pone, hazlo. Pero si no, ahora fíjate, ya en cierta edad, sin tanto trabajo en casa, y más si eres viuda o divorciada, más libertad todavía, es para servir al Señor, es para darte a la obra, ¿sí? Pero porque si no lo haces, entonces esa frustración se va a convertir en enfermedad, ¿no? Otra de las cosas es juzgar a quienes se enferman y estar buscando el pecado oculto. Algo debe tener, porque esto no nos toca, no somos jueces, ¿verdad? O por familia, ¿no? Como te decía hace rato, los Álvarez, oye, ¿cómo lo han pasado difícil? Pero tú no tienes una idea lo enriquecido que hemos sido. Yo me sorprendo, te voy a contar dos situaciones muy interesantes, muy importantes que pasaron en nuestra vida en este tiempo, ¿no? Y una de ellas es precisamente el caso de nuestro hijo Uziel. ¿Cómo alguien que no conocemos es movido a misericordia y le ofrece a Uziel un medicamento que está fuera de nuestras posibilidades comprarlo? Es muy exclusivo, porque es muy caro, y se lo regala? O sea, ¿y sabes todo por qué? Porque Uziel está en la cadena de oración de su iglesia, se entera y busca la manera de hacer llegar esa bendición. Yo no la pedí. Otro familiar nuestro muy amado tiene un conocido dentro de la institución médica para que pueda darle una atención un poco más personalizada a su primo.
Dime, o sea, yo no lo pedí. Yo nunca ni pido favores, ni, es que ese que está en el poder, ese que tiene dinero. No, yo le pido al que todo lo puede y Él es el que mueve corazones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer sino solamente confiar en aquel que ha dicho, no te dejaré y no te abandonaré? Cada uno es probado, ¿sí? Cada uno. ¿Y por qué se enferma? No te toca a ti y a mí saberlo, ¿sí? Nos toca saber por qué yo me enfermo, qué hice mal. Entonces, te platico esto. Hace años, cuando me empiezo a ver que subí muchísimo de peso, ahora no solamente la cuestión estética, sino la salud, ¿no? Y entonces el doctor me dijo, deja la carne, la dejo. Yo el domingo me comí una hamburguesa, cómo me supo rica, pero te aseguro que hacía 6 meses yo no me comí una hamburguesa. O sea, lo dejo así como para allá, ¿no? Y me ha beneficiado mucho. No soy vegetariana, pero como muchas verduras e invento recetas de verduras. Y eso ayudó mucho, ¿sí? A tomar más agua, a evitar los refrescos, a evitar el exceso de pan. De ahí que aprendí a hacer pan casero para darme mi rebanadita de zanahoria, de avena, de plátano, cosas así más, menos dañinas, ¿no? Entonces, otro de los temas, ideas comunes, es querer dar recetas, ¿sí? O consejos sin que te los pidan y sin que seas médico. Por favor, guárdate eso. Mira, es que una amiga, una prima, la vecina, y tómate eso. No, por favor, no te toca, porque tú ni sabes el entorno de ese padecimiento, ¿no? Y luego consejo tampoco. Y luego contar historias trágicas, ¿no? O historias personales. Mira, guárdate. Yo me acuerdo mucho cuando Basti se lastimó varias veces, tuvo problemas y la enyesaban, ¿no? Y la gente que le iba a dar ánimo le contaba sus propias historias cuando se había también lastimado y lo enyesaron y lo operaron. O sea, yo no creo que sean temas para alentar a la persona que está pasando por esa prueba, ¿sí? Igual y puedes decirle, pasé por eso y es bien complicado, pero vamos a creerle a Dios que Él va a tratar contigo. Y ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, no comparar ese padecimiento con otros, porque te vuelvo a recordar que cada vida es muy particular. Y sobre todo esas personas que vienen y dan esas palabras, pero sin esperanza, ¿no? Te deja así como la losa en el pecho. Opinar cuando no se sabe. Y lo peor de lo peor es ir a lugares de magia, de hierbas, de sal y fuego, de huevo, etcétera. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Es el camino ancho, pero es el camino que lleva a la perdición. Igual, y sí hay personas que son sanadas físicamente, pero ¿y qué de lo espiritual? ¿Y qué de lo emocional? Aparte de esto, Dios lo aborrece determinantemente. Yo te mencionaba que en Escritura encontré 34 pasajes en el Nuevo Testamento. Te voy a mencionar tan solo 3, pero hay muchos más, ¿verdad? Del amado Jesús, del ministerio de Jesús. Fíjate lo que dice Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de cada lugar. Fíjate, la importancia de enseñar a la par de sanar, ¿sí? Había bases escriturales para que fuera esa sanidad para la gloria de Dios, ¿no? Anunciaba la buena noticia del reino, o sea, el evangelio, y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria. Estamos hablando de extensiones muy amplias, o sea, se fue corriendo, no había Facebook, no había WhatsApp, no había redes sociales, o sea, de boca en boca fue corriendo esto, ¿no? Y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores. Y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Ahora yo quiero que abras tu mente y tu corazón al amado Jesús. Salva, sana, libera. No solamente, yo de mucho tiempo, cuando pasaba por enfermedad o problema, yo ya me quería morir,
porque yo ya quería eso que prometió Jesús de la vida eterna. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber hambre, no va a haber sed, no va a haber muerte, y yo me quería morir siempre. Pero hasta que aprendí que Jesús está conmigo mientras esté en la tierra también. Me espera ya, sí, pero mientras esté aquí está conmigo, ¿no? Mateo 8, 16, 17. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomará nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Cómo ves? Isaías 53, ¿no? Y ahí se cumple preciosamente lo que fue dicho siglos atrás, ahora en la tierra, en la persona del Mesías. Amado yerno Sergio, qué gusto saber de ti, un abrazo. Mateo 10, 7, 8. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Fíjate, cuando es un don de Dios, tiene que ser ministrado a otros con misericordia, con bondad, con gracia, con sabiduría. Y de esta manera dar gloria a Dios. Porque el propósito de que la gente sane no es hacer famosito a nadie, sino realmente que esa persona le dé la gloria a Dios y lo conozca, ¿no? Déjame terminar con algo relacionado con lo que te decía hace ratito. Marta, un saludo. En cuanto a las 3 áreas, retomando, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, y aunque no, ¿verdad? Pero hablando de la enfermedad, que es nuestro tema, checar lo físico, checar lo emocional y checar lo espiritual, ¿sí? Entonces, la sanidad integral que vemos de una manera maravillosa ahí en Lucas 13. ¿Te acuerdas? La mujer encorvada. Te doy un relato breve. 18 años atada a un espíritu de enfermedad por Satanás. Ahí estamos viendo algo físico, algo espiritual del enemigo, atada, y ahí te va ahora lo espiritual de su vida, ¿no? Fue ignorada por la comunidad de la sinagoga, ¿sí? Yo creo que hasta la rechazaban y la menospreciaban, y fea, ¿no? La veían, ¿no? Pero llega el amado Salvador, interrumpe el orden de la reunión y le invita a la mujer a pasar. Pone su mano y le declara antes de: mujer, eres libre. Y él ya nos describe de que era libre de ese azote de 18 años. El enemigo la tenía encorvada 18 años. Déjame te digo algo. Y yo quiero que tú me digas ahora si esta es una de tus necesidades. ¿Has estado trayendo problemas en tu espalda, en tu columna? Malestar, dolor, que de momento dices: ponte derecha, ponte, porque ya te gana y ya estás enjorobada, jorobada. ¿No será que estás cargando con un sentimiento de soledad, menosprecio, rechazo, abandono? Y ahí está acumulado. ¿Sí? Pero puede llegar el momento donde, así como este familiar que te platico, ya hasta se ríe que le digan camello. Por favor. Y entonces ve con Jesús ahorita y preséntate delante de Él. Y que Él te desate de ese espíritu de enfermedad que te ha tenido así. Espiritual, emocional y físicamente limitado. Ahora, yo creo en un Jesucristo que da la sanidad integral. Yo creo en un ambiente religioso donde estás enfermo, ve al médico, tienes problemas emocionales, ve al psicólogo, y tienes problemas físicos, al médico, emocionales, acá, y los espirituales, vente a la iglesia. O sea, no. Jesús es el que hace toda esta obra. Un ejemplo que tú y yo conocemos de sobra, la mujer del flujo de sangre que narra Marcos capítulo 5, ¿no? 12 años con padecimiento. Otra sanidad integral. ¿Por qué? Porque por esa causa, probablemente estaba en la edad de la reproducción, teniendo ese problema de endometrio, me dijo una ocasión mi doctora, ella por tanto flujo constante pues no podía
tener un marido, ¿quién la iba a querer tener así? No podía tener hijos por la misma causa, no podía ni congregarse porque era impura por el sangrado constante y no podía relacionarse con otros, estaba sola. Y Dios vio todo el panorama completo, no nada más el flujo, ¿sí? Y la mujer tuvo fe, pero aquí el asunto es que el Señor emitió un poder sanador, que una vez restaurando esa área, le afectó bendecidamente las demás áreas. Ya no narra la historia. Dice la tradición que ella era una de las seguidoras de Jesús. No lo sabemos, pero ni su nombre dice. Pero lo que sí te puedo decir es que ella supo a dónde ir, a quién buscar y a quién tocar. ¿Sí? Y fue a Jesús. Y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es más, tú extiende tu mano ahora, levántala al cielo y dile a aquel que intercede por ti ante el Padre en este momento: ten misericordia de mí. Hay mucho problema en la mujer en esas áreas, ¿verdad? Y te puedo contar otras historias, pero vamos a otra. Los muchos leprosos en el tiempo de Jesús, desde antes, ¿verdad? Y vemos en Lucas 17 la historia de esos 10 leprosos, ¿verdad? Que van de camino, Jesús los sana, los 9 se van porque les mandó a que se fueran a presentar al sacerdote. Hay una mala interpretación de este pasaje, los juzgamos duramente, a esos desagradecidos. No, es que Jesús los mandó a que fueran a cerciorarse con el sacerdote, que ya estaban limpios de lepra, ¿no? ¿Y quién regresó? El samaritano. Él no fue a cumplir la ley, él regresó a darle las gracias a Jesús, ¿sí? Y él preguntó dónde están los otros, ¿no? ¿Sí? Sí nos deja tarea doble, porque un sentido sí fue con los sacerdotes, pero hubieran regresado también a buscar a Jesús, a dar gracias, pero fueron al sacerdote. Pero que no tenía quizá mucho conocimiento de la ley, vino y dio gracias a Jesús. Y en lugar de estar criticando la actitud de esos 9, ¿cuántos de nosotros hemos sido así? Que Dios nos ha sanado a pesar de un diagnóstico difícil, un descuido, un abuso de nuestra salud, y creemos que es la suerte, ¿no? La falta de gratitud, amados, afecta la vida espiritual, pero también la vida emocional. Entonces, fíjate, el cuerpo, el alma, el espíritu también. ¿Y qué del ciego de nacimiento? Ahí en Juan capítulo 9, ¿no? Que es excepcional. Esta es la única ocasión donde Dios dice que permitió que ese hombre naciera sano para que diera gloria a su nombre. Dios no hace eso siempre, son excepciones, y Él, como soberano y Dios eterno, claro que lo puede hacer. Si tienes oportunidad, ahí en un ratito que tengas durante el día, búscate de Deuteronomio capítulo 28. Y tú vas a ver la impresionante cantidad de males que viene por ser desobediente, ¿sí? Entre muchos males, pero muchos males. Yo conté como 60 y tantos. Que inicia diciendo: bendito el que está, ¿verdad?, en el Señor, porque bendecido en el campo, en la ciudad, su mesa, su alacena, etc. Pero en este caso, maldito por Dios el que es desobediente. Y te voy a leer 3 versos. El verso 27. El Señor te hará sufrir con llagas, como a los egipcios, con tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de estas enfermedades. ¿Cuál es la raíz? La desobediencia. 59. Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, y enfermedades malignas e incurables. ¿Cuál es la causa? La desobediencia a Dios. 61. Además te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar contigo. ¿Cuál es su razón? La desobediencia. De ahí que nos enfermamos y nos paramos y decimos: Dios, estoy desobedeciéndote, muestra. Y Dios es tan hermoso, así como a mi amiga que te digo que le fue llevando en visión. Yo te estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Así que yo le calculo fácil, así como 15 años atrás. Y le fue llevando a hacer un recorrido, cómo se fue deteriorando su ser por haber acumulado tanto odio.
Y ese odio trajo otras cosas hacia ese ser. Y como se los he dicho en otros espacios, ¿verdad? Ese odio es como el veneno que te tomas esperando que el otro se muera, ¿no? Y la cosa triste es que actualmente esta persona que hizo tanto daño ha cambiado. Pero no es nuestro asunto cambiarlo. Nuestro asunto es arreglar nuestro asunto e ir delante del Señor. Le dije, no te sorprendas si todavía el Espíritu Santo te muestra mucho que hay que perdonar y mucho que hay que pedir perdón. Porque a veces, cuando pasa uno a papel de víctima, se llena de resentimiento y entonces pensamos que somos los buenos. No, definitivamente no. Y quiero terminar con esta historia. Es muy larga, pero te voy a decir el último versículo del capítulo donde viene el relato. Segundo de Reyes 5:27. A ver si sabes de qué estoy hablando. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sabes de qué estoy hablando? Y cuando Gehazi se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. Ajá. Es la historia cuando, por la voluntad de Dios, Naamán, el sirio, es sanado yéndose a zambullir a un río. Y le ofreció a Eliseo, el profeta, todas sus riquezas que llevaba para dárselas. No se las acepta Eliseo, pero Gehazi le entra la codicia. Que, por cierto, mis amados, dejen de estar jugando en Facebook con el tema avaricia, por favor. Parece simpático, sí, pero es un pecado grave. Por favor, no es un tema para reír, no es un tema jocoso, es un tema grave, ¿sí? Así que deja de estar participando, deja de darle like a esas publicaciones que de momento te ríes, pero es sarcasmo puro, ¿sí? Y este hombre avaricioso fue y le mintió al capitán Naamán. Le dio el lingote de oro, le dio el manto, fue y los guardó. El Señor le reveló a Eliseo todo lo que estaba pasando. Ahora, no se quedó tan solo en Gehazi. El Señor dice, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y de ahí entendemos que hay familias que ya nacen con ciertos padecimientos. Y entonces yo me voy, como en algunas ocasiones lo hice y lo sigo haciendo. Señor, ¿qué hay en mi familia? Que por causa de la desobediencia, de la avaricia, del orgullo, de la idolatría, de resistir tu voz, adquirieron ciertas situaciones de condición de enfermedad que hasta nacemos con ellas. Porque yo conozco a uno solo, que murió en la cruz como un maldito, no siéndolo, para clavar en esa cruz todas las maldiciones que venían hacia nosotros. Y yo tomo esa promesa. Así que yo te invito, en el amor de Jesucristo, a que si se va a hablar del tema enfermedad, revises tus actitudes, tus conceptos, tus ideas y te alinees a lo que Dios dice de esto. Empieza contigo, antes de querer ayudar a otros, ¿sí? Y guarda tu corazón de dar opiniones o de contar historias trágicas, ¿sí? Lo que debes hacer es, si Dios te da, ahorita me llegó un mensaje de una hija espiritual hermosa, donde me dice, Dios anoche me dio esta palabra para tu hijo. Me la mandó por WhatsApp, ¿verdad? Yo la creo, porque es la línea que yo estoy orando, que el Espíritu Santo me ha guiado para orar por él. Créeme, no estoy orando por Uziel tan solo por su cuerpo físico, que lo incluyo, pero estoy orando por su alma, pero estoy orando por su espíritu. Sí. Y como Dios viene y ministra en forma integral, Él quiere hacer la obra completa y cumplir su propósito. Y ya no solamente en Él, sino en su casa también. Así que, amados, ¿qué te parece si oramos? Mari, un saludo. Ana, qué gusto saber de ti. Iris, como siempre. Estamos en el tema de la enfermedad y qué actitudes tenemos ante esta, tanto las personales como las de otros. Yo quiero invitarte para que empieces junto conmigo diciéndole al Señor, amado Padre, yo vengo delante de ti porque tengo que arrepentirme de haber estado creyendo esas ideas vanas,
engañosas acerca de la enfermedad. Me he hecho partícipe, Señor, entre el terreno de lo natural y del positivismo y de querer desear siempre lo bueno y que no pase nada malo. Y he errado, Dios. El estar deseando a alguien que va a estudios médicos que todo esté bien es un deseo humano natural, pero no necesariamente es tu voluntad. Lo que yo debiera decir es que se refleje en esos estudios la realidad, que no haya error, que no haya equivocaciones y que tú estés atento a hacer las adecuaciones correctas para alinear tu vida al propósito de Dios. Y Señor, perdóname cuando me preocupo tanto por lo físico, tan solo, y dejo de lado mi vida emocional en mis relaciones y expresiones con otros, y mi vida espiritual, en mi comunión y relación íntima contigo. Perdóname, Señor, cuando he pasado por alto realmente el padecimiento de otros y los juzgo y los critico y les digo, ay, estos no salen de una y ya están en otra, en lugar de tener compasión y misericordia. Perdóname por limitar mi oración a tan solo pedir una sanidad física, cuando tú, en medio de ese quebranto, quieres hacer tantas cosas con el resto de su vida. Alinear su ser, sus pensamientos, sus emociones, sus ideas, su fe, hacerla crecer, pasarla por el fuego, purificarla, que dé fruto, que permanezca. Señor, perdóname por ser insensato, por ser imprudente, por dirigir mi mirada tan solo a lo físico, por presumir lo físico, por subir muchas fotos y jactarme de mis músculos y de mi ejercicio, como si eso fuera todo en la vida. El cuerpo no es más que la vida, así como tampoco el vestido. Mi Dios, enséñame a ser prudente y aún, Señor, si voy a dar un mensaje en Facebook, que sea para transmitir la bendición enorme de tu bondad a mi vida. Que no sea tan solo subir una cara bonita, un cuerpo apetecible, sino realmente sea tu obra completa en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que en todo y por todo te dé a ti la gloria, Dios. Ahora te ruego por aquellos de mis amados, cercanos o lejanos, que están pasando por esta prueba. Quiero pedirte que tu obrar en cada uno de ellos sea integral. Atiende su necesidad espiritual. Si es incrédulo, que te conozca. Si es creyente, que madure y crezca y dé fruto. Si está alejado de ti, que vuelva a la casa del Padre. Si ha sido necio, imprudente, Señor, que reaccione y se vuelva sabio y prudente. Mi Dios, y su vida también emocional, para que tú le ayudes a sanar sus relaciones, sanando su corazón, como ahora te pido que sanes el mío. Y mi Dios, yo te ruego por toda persona que está viendo este video, que ha tenido problemas en su columna, porque hoy se ha identificado que ha estado acumulando sentimientos de abandono, de rechazo y de soledad. Y se está carcomiendo esa columna. Y que les quede claro que si hubo quien la abandonó, quien le rechazó y quien le dejó solo, hay uno, el que está sentado en el trono, que ha dicho: no te dejaré y no te abandonaré. Y no temas lo que te pueda hacer el hombre. Te ruego tu mano de poder sobre cada espalda, sobre cada columna, trayendo alivio. Quita ese peso, quita ese desvío de vértebras, quita esas afectaciones, Dios, sobre todo si han pasado muchos años en esa condición. Y yo te ruego, mi Señor, de manera muy particular por la mujer que padece ese flujo por causa del endometrio enfermo, esa esterilidad, Señor, por causa de la idolatría. Mi Dios, ese padecimiento cancerígeno por causa de impureza sexual, de vida inmoral, heredada desde la familia, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús, extiende tu mano a todo desorden que va en contra de tu orden y voluntad para darnos esa posibilidad de ser parte de tu plan para dar vida, sí, a otros. Te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que si hay en contra nuestra esa maldición como la de que emitió tu palabra para el siervo de Eliseo, Señor,
y que venimos arrastrando esos padecimientos por causa de su avaricia, por causa de su desobediencia, de su falta de fe. Quebrantes en el nombre de Jesucristo esas maldiciones, esa diabetes, Señor, esos problemas cardiovasculares, esos problemas renales, esos problemas de los ojos, de los oídos, del cerebro, mi Señor, esos problemas gástricos, esos problemas de falta de buena circulación. Y te ruego de manera muy particular por todo aquel que ha padecido COVID o que está padeciendo. Oh Señor, extiende tu mano y guárdales de ese enemigo feroz que viene a afectar tanto los órganos vitales y a dejar factura. Pero en todo esto, que tu examen divino no falte, Dios, en todo esto. Y no solamente en este tiempo de oración, sino día con día. Que esa invitación a hacer ese examen divino para saber de cuándo viene ese padecimiento, desde cuándo está esa enfermedad, dejar de pensar en lo lógico y racional y dar lugar al discernimiento de tu espíritu para ir a la raíz y confesar la participación ignorante, insensata o rebelde. Aquí estamos delante de ti, dándote gracias porque tú eres el Dios creador, el que hace nuevas las cosas, el que de la nada hace algo, el que levanta aún aquel que se ha dado por muerto, el que da vida como diste a Jesús por medio del poder de tu Santo Espíritu. Oramos, Dios, para que cada vida que ha recibido ese diagnóstico médico fuerte preste atención a hacer las adecuaciones correctas y a no negar que necesita tu ayuda. Y qué bueno es decir: Señor, ayúdame ante el trono de tu gracia. Te bendecimos, Dios, y te alabamos y te damos toda la gloria y el honor porque tú la mereces. Amado Salvador, sanador, libertador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo espero que esta mañana haya sido deleitosa en su presencia y hayas podido recibir ese toque precioso del amado Dios, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Y que notes diferencia, y si notas ese toque, dale la gloria. Si quieres compartir conmigo está bien, compartir con otros da testimonio, pero a Él dale la gloria, a Él dale el honor, a Él dale el poder. Y yo te pido en el nombre de Jesús que sigas en esta sintonía. Un abrazo, prometo responder a cada uno, como siempre, con el amor de Jesús. Nos vemos en la próxima y les seguiré informando cómo van las cosas aquí en familia. Bendiciones, hasta pronto.